Bueno, entonces muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase. ¿Listo? Ya es nuestro último tema del área de humanidades. Hoy vamos a trabajar antropología. Y para hablar de antropología vamos a hablar de las ramas de la antropología, que es eso de humanismo, que hay un término ahí que se llama humanismo. Lo que es la antropología en cuanto a lo que es la sociedad, la antropología en cuanto a lo que es la organización y en cuanto a lo que son las creencias. Es un tema súper chévere hablar de la antropología porque nos pone como a divagar en muchas cosas, a mirar muchísimas cosas. Entonces, bueno, todavía no se han unido a clase, ahorita estamos esperando que se unan. Entonces, si quieres apaga. Sí, porque no. Entonces, Pensé que le sí. Bueno, entonces, sí, tienes toda la razón. Sí, pues pensé que ibas a utilizar. Entonces, claro que sí, tienes razón, porque te voy a mostrar ahí. Entonces, bueno, vamos a hablar de antropología y para hablar de antropología, entonces, vamos a ver, ¿tú qué es lo que sabes, digamos, sobre cómo se crearon las cosas? ¿Cómo nos creamos? ¿Humanamente o cómo se creó todo? Bueno, ¿cómo se creó todo? Por medio del ser humano. O sea, primero fue el ser humano y después fue el planeta. No, primero fue el planeta y después fue el ser humano. ¿Y cómo se creó el planeta? ¿Y cómo se creó el planeta? ¿Cómo se habrá creado el planeta? ¿Cómo se creó todo esto? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se crearon las estrellas? ¿Cómo se creó todo? Pues yo tengo pensado que pues, es muy diferente a lo que. ¿Qué? No, el que tú digas, porque a partir de todo eso vamos a hablar. Pues el planeta se creó fue por medio de los humanos, que fueron ya creando como las cosas. Bueno, pero si fueron los humanos, entonces los humanos construyeron el planeta Tierra. No, ¿Quién construyó el planeta el Tierra? universo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo hizo el universo para crear el planeta Tierra? El universo, porque si no, si me dices otra vez los humanos, quiere decir que los humanos crearon el planeta El Tierra y tú me universo. dices que no. ¿Cómo hizo el universo para crear el planeta Tierra? Como expandiéndose de crear con otras cosas. A partir de una expansión, tú dices. Listo. Bueno, entonces, vamos a ver por acá. No, esto no es. Entonces, vamos a ver por acá, ¿qué será eso de antropología? ¿Por qué esa profesora está que me pregunta que por qué, que cómo fue que las cosas se dieron, que bueno, porque cierto? Sí. Entonces, vamos a ver. Hola Marisol, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a clase. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, profesora. Qué pena Tranquila. Trata de ubicar bien el... No sé si estás con el manos libres o algo, pero el micrófono para escucharte bien porque se escucha por allá como, no sé, no te escucho bien. Qué pena, discúlpame mientras había clase. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Cuéntame, toca bajarle por ahí a 15. Estaba en 33. Sí, bájale por ahí a 15, eso. ¿Eh? Sí. Marisol, cuéntame, sácame una duda. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo crees que se creó el planeta Tierra? Pues creo que la verdad no sabía cómo No se bien te las cosas, escucha, pero Marisol. pues tengo. ¿No me escuchas? Ahí yo un poquito. ¿Aló? ¿Ya me escuchas?
Ahí mejor, sí. Profe, que la verdad no sé bien cómo fue la creación, pues tengo entendido que obviamente hay llamémoslo así, existe un Dios o un ser supremo, el que creó el mundo y de hecho pues creó animales, creó personas, creó animales, creó todo lo que hay en el mundo entero. Bueno, acá tenemos varias opiniones sobre cómo se creó el mundo. Pero entonces, ¿por qué será que yo estoy preguntando eso? Porque resulta que tenemos que ver cómo hemos venido evolucionando, cómo ha venido evolucionando el mundo, y eso es lo que vamos a hablar hoy en antropología. Entonces, si de pronto hay alguno que desee estudiar antropología, pónganle muchísima atención a esta clase porque va a estar genial. Va a estar de locos, Lucas. Entonces dice, ¿qué es antropología? Entonces vamos a ver esta imagen. ¿Qué es antropología entonces si estamos viendo esa imagen? Ay, yo no le estoy compartiendo la imagen a Marisol. Pues según el universo se creó fue por un sistema que dicen que, pues, que los monos es como que no avanzan después de los monos, ¿no? Bueno, evolución se llama eso, que uno avanza de los monos, evolución sería, ¿cierto? Sí. La evolución, ahí está un mono mirando una calavera ahí, ¿cierto? Bueno, entonces nos dice lo siguiente, vamos a hablar de la antropología. Entonces, acordémonos que Grecia ha sido una parte fundamental en todo lo que hemos estado trabajando, ¿cierto? Grecia fue muy importante porque pues a partir de allí, de ese hermoso lugar, empieza a generarse muchísimo conocimiento. En Grecia es donde nacen los primeros filósofos, ¿cierto? En Grecia es donde sucede, digamos, toda la historia de la Ilíada y de la Odisea. En Grecia es donde empiezan los primeros escritos. Bueno, Grecia es sumamente importante. Entonces nos dice que antropología viene de una palabra griega que se llama antropos. Antropos quiere decir hombre. Y entonces cuando yo digo antropología, logía viene de una palabra griega que también se llama logos. Y cuando hablo de logos, quiero decir que hago referencia al conocimiento. Entonces, antropología quiere decir el conocimiento del hombre. ¿Listo? Esta disciplina tiene como dos maneras de ser analizada o de llegar a ella. Entonces vamos a ver, origen, desarrollo y crisis. Entonces vamos a ver cuál fue el origen. ¿Me ayudas a leer, Raúl, por favor? La diversidad es la razón de ser de la antropología, la existencia de pueblos y culturas diversas no se contrapone con la unidad esencial del ser humano que se expresa en esa diversidad. Ese es el origen, ¿cierto? Entonces, a partir de la diversidad, existencia de pueblos y existencia de culturas. Entonces vamos a ver cómo así que la antropología habla de la existencia de pueblos y de culturas. Pero antes de eso, miremos esta imagen. Si nos damos cuenta de ¿qué podemos entender de esa imagen? Como los colores de la raza. Sí. Razas, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? El color de piel. Pero eso es raza. Pues que hay personas blancas, negritas. Raza. Culturas. Culturas, ¿cierto? Razas y culturas, muy bien. Y ahora vamos a ver por acá. Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Desarrollo. La antropología despliega su interés en la pregunta por el otro final
fundada en la distancia Distinción. global, distinción, qué pena, global entre Occidente. occidentes y los otros. A grandes rasgos correremos los modos los que la antropología ha sistematizado mediante el método científico las tramas que enlazan a los seres humanos en sus diferencias, diversidades y desigualdades en el siguiente. Se sigue un recorrido sintético cronológicamente ordenado. Bueno, muy bien. Entonces, nos dice que la antropología se centra en el interés que tenemos por el otro, ¿cierto? Siempre va a haber un interés en otras personas, pero entonces va a haber como una situación y es que dice que vamos a hablar sobre cómo nos relacionamos con entre seres humanos, ¿cierto? Pero vamos a analizar también cuáles son nuestras diferencias, cuáles son las diferencias entre los diferentes seres humanos que están en este planeta Tierra, cuáles son las diversidades de seres humanos, porque hay muchos seres humanos de diversas clases, razas, y cuáles son las desigualdades que hay entre esos seres humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hablamos de corrientes teóricas, entonces personas que creían en algo en especial, ¿cierto? Entonces también vimos algo relacionado con ello la clase pasada. Sus principales creencias, ¿qué era lo que pensaban? Por ejemplo, en la India, la otredad, cuando hablamos del otro, es la relación entre el blanco y el indio. Entonces, el indio decía, el otro es el blanco decía que el otro eran los indios, entonces el otro es la otra persona. Lo que es fiel y lo que es infiel. Eso, digamos, para lo que era la etapa protocientífica del siglo XV, que se llamaba ese periodo, que fue durante el descubrimiento de América. Entonces, los indios y los blancos, ¿cierto? Entonces, todos los indígenas y los blancos, que era la raza supuestamente, pues la europea, que era supuestamente la raza pura y bla, 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 que de puros no creo que tengan nada. Etapa precientífica, antes de la era científica. Entonces, cuando hablamos de la era científica, hablamos de la revolución industrial que estuvimos mencionando en la clase anterior, cuando es la revolución, digamos, por así decirlo, de las máquinas, cuando se empieza a crear que la bombilla, que el televisor, que el teléfono, durante todo ese tiempo. Entonces, decían, la razón universal impugna el orden vigente. Entonces, en cambio de lo que había en ese momento, lo único que vale es la razón. Entonces, el hecho de razonar, que eso lo estábamos viendo en la clase pasada. La libertad, que era una característica muy importante en los humanos. El progreso era la meta de las personas en ese tiempo, el progresar. El salvajismo, entonces nosotros vimos un video, ¿se acuerdan del video de la película donde muestran el salvajismo, la barbarie de la civilización? Entonces en esa película de Apocalipto que yo les comenté, la pueden ver, está muy claro cómo es esa cuestión del salvajismo. Nos muestra cómo era la concepción en ese tiempo, qué era lo que pensaban, cómo era que ellos se trataban, pero pues esa parte del salvajismo para ellos era pues muy normal. Sí, para uno es como, uy, para ellos era normal, era su cultura. La etapa científica
Entonces, cuando ya empieza la colonia, el imperialismo, cuando empiezan a, por ejemplo, la supremacía occidental, cuando hablamos de supremacía occidental, es como la forma como ellos empiezan a crear esos imperios y a organizar sus ideologías, supremacía. Llega el pensamiento científico durante la revolución industrial, ¿cierto? Entonces se consolida la política de la burguesía. Cuando hablamos de la burguesía son pues los que tienen, por ejemplo, todo el poder, los que tienen toda la riqueza, ¿sí? Entonces ellos ejercen un poder. Entonces, al ejercer ese poder, pues se genera la política. Entonces, son ellos los únicos que tienen derecho a participar de la política, porque si tú eres del pueblo, pues tú no puedes participar de política porque tú no tienes los medios, porque tú no tienes el dinero, porque tú no eres de tal familia. Ajá. Entonces dice, supremacía occidental se impone el esquema evolutivo precedente y la libertad es reemplazada por la consigna del orden. Entonces, antes de la llegada del hombre blanco, de los españoles, pues ellos tenían como una organización, pero pues ellos eran libres, o sea, tenían una libertad en su pensamiento, en la libertad de sus creencias, en la libertad de su cultura, pero llega el hombre blanco, llega el europeo y entonces ellos ya empiezan a imponer reglas, que eso para ellos dicen, eso es el orden, que yo digo, no, eso pues yo no lo considero orden para nada porque pues llegaron a imponer cosas a las malas, costumbres que uno no tenía, o sea, nosotros venimos desde indígenas, ¿sí? O sea, yo sé que yo vengo de indígenas, o sea, para mí los indígenas son sagrados, porque ellos sí creían en cosas, en cuestiones de la relación con Dios, pero de una manera más bonita que simplemente una religión, ¿cierto? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver todo eso, es que es muy bueno. Sí. Eh, dice, primera mitad del siglo XX. Entonces se consolida el colonialismo, Inglaterra impone el dominio indirecto de sus colonias, la puja por mercados se profundiza entre los países europeos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante ese siglo XX, entonces, Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa durante esa época? Que empieza a cuestionarse el evolucionismo. Entonces, a medida que la gente quiere ir evolucionando, cuando quieres evolucionar, entonces empiezan, ¿y usted por qué quiere hacer eso? Es que usted está planeando algo, ¿cierto? Usted quiere revolución. Entonces empiezan a cuestionar el evolucionismo. Pero no se abandona a la mirada etnocéntrica, aunque el relativismo cultural da una falsa impresión. Etnocentrismo. Entonces, cuando hablamos del etnocentrismo, ¿qué será? Cuando nos referimos al etnocentrismo es considerar que la cultura es la supremacía, o sea, la cultura mía es la mejor. Entonces yo soy el blanco y mi cultura es la mejor por encima que la suya. Entonces durante esa época, si ustedes en algún momento se han acercado a la historia de Adolf Hitler, ¿cierto? Entonces la raza pura, la raza europea, la raza blanca somos la raza ideal y entonces tenemos que acabar con tal raza porque no son puros. Entonces la cultura, la raza, listo, etnocentrismo. Y por último, segunda mitad del siglo XX, entonces la posguerra, que es cuando llega la Guerra Fría, la Guerra del Tercer Mundo, supremacía norteamericana y el declive del orden colonialista europeo o neocolonialismo. Entonces hay una crisis teórica, nos dice, los otros se reconocen en el lugar de la opresión. Entonces, los oprimidos son los diferentes, por así decirlo. Es que ellos son los otros, los otros. Entonces esos otros simplemente es como la gente menos favorecida, ¿cierto? Y se sienten más oprimidos, porque entonces, como dice el dicho, al caído caerle, ¿cierto? Entonces, como tú no tienes dinero, como tú no tienes poder, pues entonces a ti te jodemos más.
lo que pasa, que ahorita todavía eso pasa. Sí. Surgen muchas visiones teóricas, pero no llegan a hegemonizar el pensamiento antropológico y se incorpora el marxismo a la teoría. Después vamos a ver lo del marxismo, que la cuestión es cómo se organizan las razas o sea, las clases sociales con respecto a lo que llamamos el capitalismo, el feudalismo, bueno, tantas cosas por cuestión del poder y por el dinero. Bueno, dice, crisis. Ayúdame a leer, Raúl. Estos pueblos temen que eso protesto de una visión antropológica de la historia humana. Se trata de hacer pasar por una diversidad deseable lo que para ellos es una desigualdad insoportable. Entonces, dependiendo en donde yo esté, ¿cierto? Hay pueblos o hay culturas que van a sentir que esto no puede ser una diversidad, a esto no le podemos llamar diversidad, sino desigualdad. Dependiendo el punto de vista y cómo yo me vea afectado o no, voy a sentir un cambio como diverso o voy a sentir un cambio como desigualdad, ¿cierto? O sea, no todo lo vamos a considerar bello. Para unos es algo bueno, para otros no. Para nosotros sí, para los otros, lo que estábamos viendo ahorita, el concepto de los otros, los diferentes, no. Entonces, para, por ejemplo, el gobierno de los diferentes países, los gobernantes dicen, vamos a imponer tal cosa. Para unas personas, las personas que tienen dinero, ay, sí, esto es ser diverso. Pero para las personas que sufren más, que tienen más situaciones complicadas, quizás eso sea algo desigual. No van a hablar de algo bonito, sino no, pero es que, o sea, esto es desigualdad, o sea, esto es injusto. ¿Listo? Veamos esta foto. Esto es en Sudáfrica, en una región llamada Sul. ¿Listo? Miren esta. En Sudáfrica se ve mucha pobreza, ¿no? De pronto, ¿sí ves? Entonces tú ya dirías que eso sería como que se vive mucha pobreza. Porque de pronto tenemos otra cultura acá. Para nosotros sería pobreza. Para ellos, ¿será que para ellos pobreza es como nosotros vivimos? No, sino que allá las cosas son un poco más duras, más complejas. Pero digamos esta tribu, porque esto es una tribu, si ves que tienen sus lanzas, ¿será que para ellos nosotros seríamos los pobres? No. ¿Qué dice Marisol? Con respecto a esta foto. Porque hay muchas maneras, ¿cierto? Yo, desde mi opinión, digo que los pobres son ellos. Porque los veo de pronto sin ropa. Sí. Pero si yo digo, ellos son más ricos que nosotros. Ellos pueden ser más ricos porque es que la pobreza no se mide en ropas, ni en cuestiones tecnológicas, ni en carros, ni en casas, ni en dinero. Puede que se mida por esto. Por la inteligencia. Por la inteligencia. ¿Qué tal que ellos sean más inteligentes que nosotros? Obviamente porque ellos van a saber cazar. Si nosotros nos vamos a poner a cazar como ellos, nos traga un cocodrilo. ¿Sí o no? Ellos no. Entonces, ahí viene la diversidad. ¿Sí ves? Del desarrollo de las diversas culturas. Es que esto es súper bueno, es que, uy, qué chévere. Bueno, ¿qué interrogantes nos plantea la antropología? Primero, ¿qué es antropología? Lo que estamos viendo. Es lo que estamos como practicando acá, pero por eso. No, pero ¿qué es antropología? Según tú, ¿qué es antropología? Ya estamos discutiendo cosas. ¿Qué será antropología? ¿Qué será antropología? Ay, Marisol.
¿Qué es antropología? ¿Qué será? ¿Qué se les ocurre? Pueden decir cualquier cosa, porque no lo hemos visto. Entonces dice, ¿qué será la antropología? Es una ciencia social, es algo que estudiamos a nivel social, no a nivel de computadores, no a nivel del mundo, no, a nivel del ser humano. Social quiere decir del ser humano. Y estudia al hombre de forma integral, o sea, estudia al hombre quiere decir estudia lo que es el ser humano. La antropología se encarga de estudiar al ser humano. La naturaleza humana implica dos dimensiones, lo sociocultural y lo biológico. Entonces, cuando hablamos de un ser o del ser humano sociocultural, ¿listo? Vamos a hablar, por ejemplo, de la arqueología. ¿Qué hace un arqueólogo? Como estudiar, como varias ¿Qué? cosas. ¿Pero estudiar qué? Los huesos. Ah, Como los fósiles, ¿cierto? Entonces, estudia los restos materiales de la vida humana, entonces lo que nosotros llamamos los fósiles humanos, ¿cierto? Entonces, todas las calaveritas. Entonces, ¿cómo eran esas calaveras anteriormente? O sea, digamos, el ser humano ha venido evolucionando, lo que tú dijiste ahorita, desde el mono, entonces, ¿cómo ha venido cambiando el rostro? Porque si tú te das cuenta, los rostros ahorita van cambiando. Los rostros de los pelados de ahorita son, pero una vaina impresionante, chinos son perfectos. O sea, nosotros todavía tenemos ese rasgo de indio, ese rasgo como de, sí, todavía de chipchas. Sí, o sea, todavía tenemos ese indiecito, ese airecito de indios, pero los chinos de ahorita son bonitos. O sea, uno se pone a ver los niños y las niñas y uno dice, oiga, estos chinos son re bonitos. O sea, uno no ve un niño feo, uno no ve un niño como tan ojón, como con la mandíbula, no sé, como no, todos los chinos ahorita son pero perfectos, que uno dice, ¿cómo ha evolucionado la raza humana? Porque hemos venido de eso. Primero eran como los hombres que todavía caminaban así casi en cuatro extremidades, se fueron volviendo más derechitos, ¿cierto? Fueron enderezando esa espalda. Ahorita ya hasta el rostro ha cambiado, o sea, los niños, las niñas también, o sea, uno de mujer también uno dice, oiga, yo soy re chipcha, yo soy así, toda indiecita, y uno va a ver a las niñas y uno dice, uy, los pómulos así perfectos, los ojos no sé cómo, los labios, o sea, todas se volvieron modelitos ahora. Y uno dice, uy, todas son muy bonitas. Depende del sentido que uno le dé. Ajá. Dice, algunos aspectos de las sociedades actuales. La sociedad actual, la sociedad como somos ahorita, es muy diferente a la sociedad de los años 20. No más en las modas, ¿cierto? Entonces, ahorita, por ejemplo, los chinos usan la ropa más degenerada, utilizan, por ejemplo, más que, no sé, su estilo como tal es diferente, mientras que en los años 20 todos utilizaban, en el caso de los caballeros, su sombrero, vivían súper bien vestidos con su corbata, o sea, de verdad que se vestían muy bonito. Ahorita pues uno ve las niñas con esas faldas así vueltas nada, las medias rotas, los pelados también con los pantalones rotos, con gorras, las gorras medio puestas. Sí. Claro, porque cómo ha cambiado, mira cómo ha cambiado la sociedad, ¿cierto? Ha venido yo diría que no ha evolucionado, porque evolucionar es mejorar, ir hacia adelante. Para mí la sociedad ha involucionado, se ha devuelto, porque en cambio de mejorar, hemos empeorado en muchas cosas. Mientras en ese tiempo de los años 20 la gente era muy pulcra al hablar, al vestir, en todo, en sus maneras, o sea, las mujeres utilizaban esos trajes bonitos, hablaban bonito, se cuidaban su cuerpo,
evitaban, digamos, tantos encuentros sexuales, pero ahorita no, eso, todos, tengamos sexo unos con otros, Y dice, wow, pero cómo hemos involucionado, qué cosa tan horrible. Bueno, y la antropología que dice acá, sociocultural. Entonces nos dice modos de concebir el mundo, organizarse para la convivencia, tipos de subsistencia. Entonces, cuando hablamos de cómo concebimos al mundo es, por ejemplo, ahorita para los pelados el mundo es fácil, o sea, como que, ay, no, pues hacemos un video de TikTok y ya, ay, me gano plata y wow. O, ay, no, me inventó algo con las primeras palabras. Ay, vi un perro orinando, perro orinando. Ay, perro blanco con negro y orinando. Ay, perro. Y ya salió un reggaetón. Ya le ponen música de ñero y ya, uy, mami, el perro orinó, el perro negro orinó, el perro negro con blanco orinó. Oh, oh. Ya, me inventé uno. Uy, ya estoy volando, ¿sí ve? Ya puedo ser reggaetonera, ya. Entre más ñero usted sea, más fácil le fluye ser reggaetonero, ya. Eso es en lo que piensan ahorita, o sea, uno dice, ¿en serio? Y uno se pone a ver la cultura de antes, los boleros que escribían, había vallenato que verdaderamente uno decía, eso es letra. En cuanto a músicos de rock, también creaban unas historias súper bonitas, uno se pone a escuchar unas letras de Aerosmith y las letras son muy bonitas, una letra de Metallica también, pero ahorita no, o sea, Karol G, no, ¿cómo es bueno, uy, no, no sé, que bueno, un poco de gente ahí que uno dice, no, mi amor, pero como que no pasó ni por la primaria, hombre, o sea, me lo regalaron, hombre. Entonces, bueno, en fin. Señor. Antropología biológica o física. Entonces, cuando hablamos de la antropología física, los rasgos biológicos. Entonces, la relación con la evolución, la historia evolutiva y las variaciones físicas entre los distintos grupos poblacionales, lo corporal y lo social. Entonces, miren cómo hemos venido evolucionando. ¿Sí ven? Cómo era el ser humano antes, cómo caminaba como un mono. Luego ya se fue enderezando hasta que ya camina totalmente erguido. Antropología lingüística, la más importante forma de expresión simbólica, el lenguaje. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el lenguaje? Lo que les digo, ahorita, mientras que en tiempo eran las palabras bonitas o habían unas letras que empezaron a desarrollarse, ahorita ya hay más letras, ahorita ya hay más palabras. Hay un verbo que se creó a partir de una ministra que se robó 70.000 millones de pesos, que todavía la ladrona esa no los ha devuelto. No sé si en algún momento de este video alguien lo va a ver, no sé, pues no me importa que me escuchen diciendo que es una ladrona ratera que quitó la plata de los niños durante la época de pandemia, cuando los niños estaban aguantando hambre, cuando los niños estaban esperando poder estudiar, y esta ladrona ratera, porque es eso, durante el gobierno de ese señor, de ese cerdo de Iván Duque, todos lo que hicieron fue robar, atracar al pueblo. Sí, todos los que hicieron parte de ese combo de Iván Duque, de este señor Álvaro Uribe, sí, todos son una partida de ladrones, rateros y asesinos. No me importa si lo tengo que decir porque es así. Entonces, a partir de eso, perdón por ese paréntesis, me encanta decirlo, pero se crea un verbo, o sea, se agrega un verbo que es el verbo abudinear. ¿Qué será eso de abudinear? Abudinear viene de la acción que llevó a cabo esa
esa tipeja, porque es que señora no se le puede decir, ella robó y a partir de eso se creó el verbo abudinear. ¿Listo? Pero Esa... el barco es más grande que Colombia. Con el de Interpol. Karen Abudinen, que fue la exministra de Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, ella fue la que robó. Ella tuvo que renunciar en el 2021, pero hasta el momento, de esos 70.000 millones que se robaron, solamente ha logrado reponer 2.000 millones, o sea, nada. De 70 pesos, usted solamente repone 2. ¿Y ya? Ay, no pasó nada, porque como hace parte del grupito del cerdo este asqueroso y del tipejo ese Duque, entonces, ay, no pasa nada. Pues sí pasa todo, porque es que le robó la plata a los colombianos y le robó la plata a los niños. Entonces no deja de ser una abudineadora. Por eso el verbo abudinear de la Real Academia Española dice: la RAE aclaró su posición sobre la palabra abudinar. ¿Por qué se creó la palabra abudinar? Y se puso brava. La vieja le pidió a la Real Academia de la Lengua Española que quitara esa palabra del diccionario, porque ya era una palabra dentro del diccionario. Pues porque es un verbo que quiere decir robar. Entonces, sí, no me abudine, no me robe. Entonces, ¿sí ven? Lenguaje. Después de esta parte de comerciales contra los ladrones de este país, continuamos. Bueno, vamos a parar un momento esta partecita porque vamos a ver un video sobre algo que se llama el Big Bang. ¿Qué será eso del Big Bang? ¿Han visto o han escuchado qué es eso del Big Bang? Entonces, hay una forma de hablar de la antropología, ¿listo? Cuando hablamos de la antropología para hablar del origen del hombre, ¿cierto? Que eso es la antropología, el origen del hombre. Entonces, nos dice que, ¿cuál será la naturaleza de la antropología? Entonces, buscamos saber sobre el ser humano y cómo se clasifica, ¿cierto? Entonces, hay algo que se llama la antropología física o la antropología biológica. Hay otra cosa que se llama la antropología cultural. Hay otra que se llama la antropología filosófica, y otra que es la antropología teológica. Entonces vamos a hablar de la antropología biológica y para eso vamos a ver un video.